Se produjo pues un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados. Personas hayan fallecido así, quemadas, eso no se ve justo, no hay nada que lo justifique. No hay nada porque ellos tienen su protocolo de seguridad y son bien específicas y uno no entra nada. Bueno, debo de decirle que todo esto que pasó en una oficina de gobierno o en una instancia de gobierno federal, que esto es muy importante. Y que, bueno, hay muchos pormenores del asunto y que era una protesta, que bien mencionó el presidente, pero aquí hay cosas que no cuadran, ¿no? ¿A qué hora se conoció el video? Parece que se conoció a medianoche, ya lo había visto el secretario de Gobernación, el presidente parecía que no lo había visto, no lo informaron. Hay cosas ahí que no ajustan. Y luego, que si es Gobernación, Relaciones Exteriores. Ya ahorita algo hablamos, pero le cuento. A ver, el número de personas a este momento fallecidas es de 38. Son todos extranjeros, murieron por este incendio. Fue el lunes, en la noche del lunes, en la estancia provincial de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí está, lo está viendo usted. Mire, vea las personas que van para un lado y van para el otro lado, no hacen nada por abrir la puerta. Y los que están al fondo, vea usted lo que ahí alcanza, y de repente ya es imposible, ya no se alcanza a ver nada. Pero esto es una imagen que ha recorrido el mundo entero. A ver, me pregunto, ¿son migrantes o son personas detenidas por algún delito? ¿La migración es un delito o qué pasó? Bueno, 30 personas más, originalmente eran 28, ahora ya se habla de 30, están lesionadas. Las llamas comenzaron por esto que ya se decía, un intento de motín de internos que le prendieron fuego a colchonetas, las cuales las tienen ahí para taparse, pues, ¿no? El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la Fiscalía General de la República. Esos son los responsables directos, pero toc, toc, queremos saber quiénes son los responsables indirectos, ¿no? Por favor, porque es muy fácil agarrar estos de chivos expiatorios en las situaciones incluso bajo las cuales trabajan, ¿no? Bueno, la tragedia no es la única que ha ocurrido por la migración. Antes murieron decenas de migrantes en Chiapas, San Fernando, Tamaulipas, o incluso en San Antonio. ¿Recuerda usted? Allá en Texas y en otros lugares. Veamos esto como preámbulo de la conversación con Tonatiuh Guillén. El camino de un migrante en busca de una mejor vida no es nada sencillo. Están expuestos a la violencia, inseguridad o accidentes a lo largo y ancho del territorio nacional y de Estados Unidos. Para muestra, el 22 de agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas, asesinaron a 72 migrantes de varias nacionalidades, ecuatorianos, brasileños y un indio. Intentaron descansar en un poblado, pero 3 vehículos con hombres armados los interceptaron. Presuntamente eran criminales de los Zetas, quienes los amenazaron para que trabajaran con ellos. Ante la negativa, los mataron. En la escena del crimen quedaron los cuerpos amarrados con múltiples disparos. Hijita, vas dejando, ñañita, bonita. Un caso similar ocurrió el 22 de enero de 2021, cuando al menos 19 personas en Camargo, Tamaulipas, fueron calcinados a bordo de 3 camionetas. Un mes después detuvieron a 12 policías, a quienes acusaron de homicidio calificado, abuso de autoridad, abuso de funciones y falsedad de informes. Por otro lado, hay accidentes trágicos, donde los sueños migrantes se esfumaron en plena carretera. El 9 de diciembre de 2021, un tráiler donde viajaban 160 personas volcó sobre Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, que dejó 55 muertos. Pero también mueren en Estados Unidos, como la tragedia en San Antonio, Texas. 53 migrantes, incluidos niños, perdieron la vida tras asfixiarse por las altas temperaturas y la nula hidratación que tenían cuando viajaban hacinados en la caja de un tráiler en 2022. Así, las tragedias migrantes que cada vez son más frecuentes. Iván Márquez, Heraldo Media Group. Bueno, es un recuento, ¿no? Usted y yo sabemos que hay muchos más asuntos que quedan en el anonimato. Sobre la tragedia en Ciudad Juárez ya habló la ONU desde la tarde, vía su secretario general Antonio Guterres. Pidió una investigación exhaustiva. Dijo
que estaba profundamente entristecido por la muerte de 40 migrantes. Se ha ajustado la cifra 38 y ha enviado sus condolencias a las familias de las víctimas. Bueno, hablemos de esto, qué significa, por qué pasa, cuál es la mirada que debemos de tener. Pues le hemos pedido al doctor Tonatiuh Guillén López, profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración, que esto es un dato que nos puede ayudar mucho para entender las cosas. Bueno, querido Tonatiuh, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Qué tal, querido Javier? Muchas gracias, gusto de saludarte en esta conversación de tema tan grave. ¿Qué supones que creó todo esto que sucedió? Todo esto que el secretario de Gobernación dice, no, pues es el de Relaciones Exteriores, el presidente diciendo, pues se andan manifestando y ellos casi que pues provocaron el asunto. Querido Tonatiuh. Pues es un escenario, Javier, una tragedia terrible, que es una especie de cúspide del deterioro de la política migratoria que hemos tenido en los últimos años. Un deterioro muy contradictorio porque, por un lado, nominalmente debiéramos estar protegiendo derechos humanos y promoviendo desarrollo, pero realmente la política migratoria giró profundamente cuando se hicieron acuerdos desde el Quédate en México con Estados Unidos, acuerdos que después se extendieron por el uso del título 42 de salud de Estados Unidos para expulsar migrantes, los acuerdos que después siguieron y que impusieron y crearon todas las condiciones para militarizar nuestra política migratoria e incluso incorporar a la Guardia Nacional como un actor de control migratorio. Y los últimos que acordó el gobierno de México con el de Biden sobre nacionalidades cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos. Entonces, todo este mapa de acuerdos pues tienen el punto común del control, de la contención de México como espacio de recepción casi sin condiciones de personas que son expulsadas de Estados Unidos, sin la capacidad material para atenderle, sin la cobertura jurídica, que me parece que a mí es la principal falta en la que estamos, porque quedan en condición irregular cientos y miles de personas en México y por lo mismo amenazados por el INM o amenazados por la Guardia o incluso por policías locales, que dicho de paso, Javier, en Juárez hay un entorno promovido por la misma autoridad municipal muy agresiva contra la población migrante y de refugio. Entonces ese contexto que desvalora y que no respeta los derechos humanos, que no respeta las mínimas garantías que están en la Constitución y en la Ley de Refugio, pues tienen puntos de condensación tan inhumanos como lo que vimos en Juárez, en ese video en donde está la tragedia en curso y las personas de migración dan la vuelta. Entonces es un mapa del deterioro, Javier, y también de una tragedia que si algún lado, tristemente, si algún lado positivo debe tener es que nos obliga a rectificar lo que hemos estado haciendo y que recuperemos el rumbo y que reconozcamos que ahorita en estos meses y en estos últimos años, los 2-3 años últimos, especialmente lo que está en tránsito en México, son personas con perfil de solicitantes de refugio. No es el migrante tradicional, son personas en una situación humanitaria muy grave y sobre esa base debiéramos estar actuando y no pues con estas políticas tan rudas de contención, de freno y que tienen esta consecuencia que es muy evidente, pero también otras no tan visibles, Javier, pero en los últimos 2 años hemos tenido también las cifras más grandes de muertes de migrantes y refugiados en México y en la región. ¿Cómo funcionan esos centros migratorios, Tonatiuh? Digamos,
Lo que uno alcanza a ver es que tienen un candado, parece una cárcel y están encerrados. ¿Qué categoría le estamos dando a los migrantes? ¿Los estamos haciendo delincuentes? ¿O qué es lo que hacemos como para colocarlos de esa manera? ¿O cuál es el motivo por el cual se les coloca de esa manera? Son espacios que son, especialmente ese de Juárez, se tiene incluso el nombre de provisional. Es una estación de carácter preliminar, de tiempo corto. Es una infraestructura para muy pocas personas. También es una infraestructura que tiene muchísimos años, pero el concepto es de presentación y de inicio de un proceso migratorio para personas en condición irregular, no de detención. Y lo que puede ocurrir ya como tiempos más largos, pues debiera ser en espacios con mayor capacidad de infraestructura y sobre todo respetuosos de la dignidad de las personas. Desafortunadamente ese no se ha logrado. Ha habido pues un uso cada vez más humillante y de maltrato. Incluso pues es muy común las quejas, para no ir muy lejos, Javier, de lo que sucede en los aeropuertos en México, Sí. que se han convertido en espacios terribles para visitantes, para turistas, para sospechosos de estar en una situación irregular en México. Y ese tono pues literalmente, déjame repetirlo, de maltrato, de incomprensión, pues es el que está dominando en la relación entre agentes migratorios, guardias nacionales, incluso policías en los estados con la población migrante. Y eso ya se pasó de la raya, ya estamos en una situación extrema que, reitero, debemos rectificar, debemos cambiar ese escenario. Y en el mapa institucional, que no sea el INM el que atienda a la población de refugio. Tenemos una institución dedicada a ello, que es la Comar, pero que lamentablemente está en una escala minúscula. Así se le ha mantenido, en escala minúscula en términos operativos y presupuestales, cuando, dadas las condiciones que estamos ahorita viviendo, debiera ser la institución directiva, la institución que estuviera en el escenario coordinando actividades relacionadas con la protección de las personas. Tonatiuh, el gobierno mexicano supongo que sabe perfectamente lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Yo asumo que sí, porque es muy obvio, Sí, son las características de las personas sí, que tienen, es el perfil que estamos recibiendo. Cambió el perfil social de la migración en los últimos años. Ya no es el migrante económico tradicional del mercado laboral, no es que haya desaparecido, pero se sumó y se integró como componente social principal el perfil de refugio. hey. Por ello, insisto, el asunto central es cómo resolvemos a la población que está en una condición tan vulnerable, en una situación de crisis humanitaria tan manifiesta, y que no es con estas medidas de política tradicional, para ponerle ese nombre, aunque no le quede bien, Sí. sino más bien necesitamos abrir el escenario jurídico que tiene México, usarlo, y sobre todo desplegar lo que está en nuestra Constitución y en la Ley de Refugio. Ese sería el parámetro sobre el cual debiéramos estar tratando con estas poblaciones en movimiento. Se ha ponderado a través del canciller que ya hay personas detenidas, ¿no? Los que son responsables directos. ¿No te parece que vamos en camino de chivos expiatorios más allá de la responsabilidad eventual que tengan? No va a subir, a nadie a otro nivel va a pasarle nada. Yo no digo, la verdad que presumo un poco lo que el presidente va a decir mañana, casi que me adelanto, Tonatiuh. Pues es muy probable que sí la discusión se quede en los responsables inmediatos, los directos, los que estaban ahí en ese momento, los que no actuaron, o los que fueron o actuaron de otra manera que no conocemos y que colaboraron en la tragedia. Pero lo cierto es que si nos quedamos ahí, pues no vamos a aprender nada, no vamos a comprender nada, no vamos a hacer iniciativas de restitución de derechos, Sí. no vamos a proteger a las familias.
que varios de ellos tenían ahí al lado a sus familias afuera. Sí, sí. Entonces, son escenarios que califican de crueldad, Javier, y que si lo dejamos ahí y no rectificamos, no hacemos el mea culpa institucional correcto, pues habremos solo repetido un gesto duro, un gesto excluyente y un gesto pues que va a acercarse más a lo inhumano que al trato humano. Doctor Tonatiuh Guillén, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Tonatiuh, gracias. Muy buenas noches. Un abrazo, Javier. Gracias. Abrazo para ti. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo ven las cosas, no? Qué difíciles. Yo creo que sería muy bueno que en la mañanera mañana se hiciera una presentación muy clara de todo lo que sucedió. Cuidado con revictimizar a las víctimas, pero también que el gobierno haga una autocrítica muy clara. Es una pena, no se le da mucho a este gobierno, pero que se haga una autocrítica para ver dónde nos están haciendo las cosas y que nos ayude a que no vuelva a pasar. Esa es la gran clave, que nos ayude a que no vuelva a pasar. Pero hay preguntas. ¿Qué estaban haciendo ahí ellos? ¿Por qué los metieron? Hay una razón que también hemos escuchado a lo largo del día e incluso hablando con algunas personas en Juárez. Hay un sector de la sociedad juarense que no le estaba ya gustando, a pesar de su historia, su larga historia de migración, de una ciudad migratoria, de cruce migratorio, que no le estaba gustando cómo ya cada vez llegaban más migrantes. Y es ahí en donde parece que incluso la presidencia municipal de Ciudad Juárez actuó. El resto de la historia, pues bueno, la vamos viendo de muchas maneras, no solamente con lo que pasó la noche de ayer, ¿no? La triste noche de ayer. Bueno, vamos a una pausa, estamos de vuelta, vamos a regresar con otros asuntos.